La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Hola a todos, estimada docente Pierina y compañeros de la UTPL. Mi nombre es José Sánchez, tengo 18 años de edad y soy de la provincia de Imbabura, Cantón Pimampiro. En esta ocasión vamos a explicar sobre un tema y este es el Renacimiento. Vamos a explorar cómo el pensamiento humanista transformó la educación y el tema que he escogido es de la unidad 4, la edad moderna y el humanismo pedagógico. Empecemos con este subtema interesante que es el pensamiento pedagógico en la edad moderna, filosofía de razón y su método. Bueno, en la época moderna, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, marcó un gran periodo de cambios culturales, filosóficos y transformaron la visión del mundo y de la educación. Entonces, en el Renacimiento tuvo como un renacer cultural en donde se liberó mentes, revalorizó los principios de la antigüedad clásica, promoviendo la curiosidad y exploración del humanismo, acompañante e iba de la mano del Renacimiento. Celebró esta esencia donde el individuo y su potencial influyendo en todas las esferas de la vida, incluido lo que es la educación. Entonces, este enfoque humanista expandió el propósito de la educación, buscando formar integralmente al individuo, fomentándole un pensamiento crítico y enseñando una amplia gama de disciplinas. Además, el surgimiento de la razón en la época moderna, bueno, reflejó diversas corrientes filosóficas, como por ejemplo el racionalismo de Descartes, que postulaba la primicia de la razón como fuente de conocimiento, o el empirismo de Bacon, que él enfatizaba la importancia de la experiencia sensorial como parte de adquirir conocimiento. Vamos con este subtema que es el pensamiento pedagógico en la edad moderna, la filosofía de la razón y el método. Este tiempo caracterizó un enfoque en las humanidades y el antropocentrismo, donde el ser humano se colocó en el centro de todo el universo. Los pedagogos comprendieron la capacidad de adaptar la educación a estas nuevas realidades, buscando hacerla más práctica, inclusiva y atractiva. Bueno, destacó que el ser humano era mucho más que un simple individuo y biológico, siendo una persona compleja con la capacidad de reflexionar sobre su existencia y crear valores éticos, morales, culturales. Ayudaron a comprender mejor la esencia humana y la importancia de la interacción social. Es muy interesante cómo el Renacimiento marcó un cambio en la educación. Es hora de centrarnos en el surgimiento de la didáctica como disciplina. En el siglo XVII fue un periodo de grandes transformaciones políticas, religiosas, económicas, sociales, y en este contexto de cambio, bueno, surgió la necesidad de establecer bases educativas acordes a la filosofía de la época. Es aquí donde entra en escena Juan Amos Comenio, cuya obra didáctica magna se considera la primera obra escrita que explora la filosofía en general de la educación en ese siglo. Comenio sentó las bases de lo que hoy conocemos como la didáctica. Sin embargo, el pensamiento evolucionó con aporte de figuras también como Nerisi, quien destacó la función de la didáctica como ciencia y arte basada en datos científicos y empíricos. Este enfoque permitió analizar diversos aspectos de la educación, como la estructura de las instituciones educativas, los sistemas de educación, la influencia de la política educativa y el papel social de la escuela. La didáctica se propone a explicar, es interesante cómo se pone a explicar, a analizar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje para uno desarrollar intervenciones efectivas en función de los objetivos educativos. Para finalizar este tema, vamos a analizar la obra de Juan Amos Comenio. Vamos a hablar un poquito de él, que él era un activista de la didáctica y fue uno de los más influyentes pedagogos de la historia. Comenio nació en el siglo XVII y dedicó toda su vida a revolucionar la educación. Sus ideas pedagógicas fueron innovadoras, visionarias, anticipándose de su tiempo desde muy joven. Comenio, él se comprometió con la mejora de la educación. Él estaba convencido de que
todos merecían un acceso a una enseñanza de calidad. Es algo inspirador. Su obra más conocida fue la Didáctica Magna, que sentó estas bases de la pedagogía moderna y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Y una de las ideas más destacadas de Comenio fue su enfoque en la educación universal y práctica, accesible para todos, sin importar el origen o su condición. Es una noble causa, es un valor muy hermoso y lindo. Abogó por una enseñanza basada en la experiencia y participación activa del estudiante. Es algo innovador. Comenio creía en la importancia de una educación centrada en el desarrollo integral del individuo, que no solo se limitara a la adquisición simplemente de conocimientos, sino que también él quería que cultivaran valores y habilidades para su vida. Es una perspectiva muy completa. Comenio en sí fue un pedagogo más que activista de la educación, cuyas ideas continúan inspirando a todos los educadores de todo el mundo. Y bueno, para finalizar este tema, vamos con las conclusiones. El Renacimiento y el humanismo. Bueno, el Renacimiento impulsó curiosidad, celebró la esencia del individuo. El humanismo transformó la educación hacia un enfoque integral. La filosofía de la razón. Surgieron corrientes filosóficas como racionalismo, el empirismo. Todo esto fue influenciado para la adquisición de conocimiento. La didáctica de Comenio, como ya hablamos, sentó él las bases de la didáctica en el proceso de enseñanza y el aprendizaje para lograr varios objetos educativos que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Y su legado, sus ideas, una educación práctica centrada en el desarrollo del individuo, siguen inspirando a educadores. Y el punto más importante es que la educación en la edad moderna adoptó un enfoque humanista, formando individuos críticos y reflexivos, cuyo legado perdura en la educación contemporánea hasta el día de hoy. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.